Muy buenas noches. Estamos por acá. Vamos a presentar un problema de espejos esféricos. El ejemplo dice: se tiene un espejo convexo. La imagen aparece del otro lado del espejo, a 30 centímetros del espejo. Si la distancia en la que se encuentra el objeto equivale a una tercera parte de la distancia focal, indica la distancia focal. Bueno, la distancia focal es de este punto donde está la letra F al vértice, como quien dice, del espejo. Por ser un espejo convexo, la imagen está dentro del espejo y el objeto está afuera. Entonces aquí está el diagrama de radios. Una línea horizontal saliendo de la parte alta del objeto y de ahí va a ir directamente al foco. Y otra línea que sale de ese mismo punto, pero va a ir directamente al centro. Aquí ya no se alcanza a aparecer, pero esta es la inclinación. Donde se cruzan esas dos líneas va a estar el rayo. El otro rayo, por comodidad lo ponemos, el objeto, la parte baja, alineada con el eje, para evitar trazar tantos rayos. Y eso ya me va a dar una idea. Del diagrama se observa que la imagen es derecha, virtual derecha, un poco más pequeña que el objeto. Y entonces el dato que tenemos es DI. DI es 30 centímetros. Pero aquí hay que tener mucho cuidado porque es un espejo convexo. Y esta distancia del objeto está del lado derecho del espejo y del lado izquierdo del objeto. Entonces esta distancia va a ser negativa porque está del lado opuesto a donde está el objeto. Esa es la convención que podemos aplicar para espejos esféricos. Para lentes usamos otra convención similar. Bueno, si no le pongo ese signo negativo, ya todo va a estar mal. Recordando que el factor de aumento es menos DI entre DO. Esta imagen es derecha, según el esquema que estamos haciendo. Por lo tanto, el signo negativo de la ecuación y el signo negativo de la magnitud de DI hacen que esto se vuelva positivo, porque DO siempre es positivo. Pues no hay problema, el factor de aumento considerado de signo positivo es una imagen derecha. Y entonces la distancia focal de donde va a salir, de sustituir 1 entre F igual a 1 entre DI más 1 entre DO. Como ya me dieron DI, yo puedo calcular DO. No lo puedo calcular, pero me dice que hay una relación. El objeto, la distancia a la que se encuentra el objeto es una tercera parte de la distancia focal. DO es una tercera parte de F. Pero otra vez, mucho cuidado en este ejercicio. ¿Por qué? Porque la distancia focal para un espejo convexo debe ser negativa. Y la distancia del objeto al espejo es positiva. Entonces, si yo dejo tal cual esto, ya estoy mal. Tiene que haber un signo negativo. ¿Por qué? Porque al multiplicar este signo negativo con la distancia focal, que es negativa para un espejo convexo, me va a dar un signo positivo y entonces DO siempre es positivo. Si no le pongo el signo aquí, no le pongo el signo allá, a lo mejor resuelvo, pero mal. Bueno, entonces voy a sustituir de lo que es, a final de cuentas, la distancia focal. Lo primero que pregunta es la distancia focal. Entonces vamos a sustituir DO en la ecuación. 1 entre F. Y una vez voy a pasar este lado al lado izquierdo y va a ser 1 entre DO igual a 1 entre DI. Pero DI si lo conozco, sí, pero voy a sustituir la distancia DO para que quede 1 entre F menos 1 DO, que es menos 1 tercio de F igual a 1 entre DI. Este 3 lo voy a subir y el menos por menos se hace más. Entonces va a quedar 1 entre F más 3 sobre F igual a 1 entre DI. Eso ya me permite calcular. Voy a tener 1 más 3, 4 veces entre F igual a 1 entre DI. Recordando que DI va a ser negativo y ahí va a salir el negativo de la distancia focal. Entonces, invertimos nuestra fracción, DI va a ser la distancia focal dividida entre 4. Y a mí me interesa la distancia focal, pues 4 veces DI me da la distancia focal, 4 por menos 30 centímetros,
me da, son 120 centímetros negativos. Entonces la distancia focal es menos 120 centímetros. Dijimos distancia focal negativa porque es un espejo convexo. De ahí yo puedo calcular la distancia del espejo a la imagen. Ya la tengo. Más bien aquí sería calcular la distancia del espejo al objeto, que es la que no me dieron. Al objeto. Porque me está diciendo la distancia a la que se encuentra el objeto equivale a una tercera parte, pero no conozco la de I, fue la que me dijeron que era de 30 centímetros. Entonces DO, dijimos que es una tercera parte menos un tercio de F. Esto es menos un tercio de que de la distancia focal fue menos 120 centímetros. Por lo tanto, DO, menos por menos se hace más, y 120 entre 3 son 40 centímetros. Ya está DO, ya está la distancia focal. ¿De acuerdo? Me pide el factor de aumento. El factor de aumento debe ser ligeramente menor que 1, que es menos de I entre DO. Y esto es menos, ¿cuánto vale de I? Dijimos que es menos 30 centímetros. Y de O resultó de 40 centímetros. Menos por menos más, entonces el factor de aumento es positivo, que es 3/4, o sea, 0.75 menos. Ahí está. Positivo porque es una imagen derecha. Ahí está el diagrama para comprobar. Por el momento es todo, espero que hayan entendido este ejercicio, nos vemos en los siguientes. ¡Suerte!